Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC, LS82 Canal 7, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Ante la próxima finalización de su mandato como titular del Poder Ejecutivo Nacional, dirigirá su último mensaje al país el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Argentinos, dentro de pocas horas, al hacer entrega del cargo a mi sucesor, habré atendido mi última obligación como Presidente de la Nación. Vengo, pues, a cumplir el alto y emocionante deber de despedirme del pueblo de la República, informándole en una síntesis que intentaré a la vez clara y profunda sobre las causas y los fines esenciales de los actos consumados a lo largo de una gestión que, al cerrarse, quedará abierta al juicio histórico de la ciudadanía como capítulo inicial del proceso de reorganización nacional comenzado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976. Conozco perfectamente que la vasta mayoría de los habitantes del país tiene su propia experiencia de la situación nacional que obligó a empezarlo. Pero también plena conciencia que tras estos 5 años, centenares de miles de jóvenes comienzan a observar su desarrollo con recién estrenado razonamiento político y requieren, para arribar a sus propias conclusiones, la base del testimonio de sus semejantes. Voy, por ende, a ocupar primero el lugar de los testigos, para luego, desde mi condición y responsabilidad de gobernante, dar razón de la ejecución de la política seguida en pos de los objetivos que las Fuerzas Armadas se trazaron al asumir el poder y afrontar institucionalmente la crisis más grave que soportó la nación desde su organización política definitiva. Fui, como todos los argentinos, espectador y parte de esa infausta concurrencia de hechos y consecuencias que puso en peligro de desintegración a nuestra Argentina. Hoy, transcurrido un lustro, el tiempo, en vez de disimular o atenuar el dramático rigor de aquella hora, solo logra convencerme más hondamente de su trágica e insolayable gravedad. Tras 5 años pasados en un cargo, desde el cual se advierten en sus perfiles más desnudos las pugnas y conflictos que en forma permanente y cotidiana se manifiestan en el quehacer de la nación, la visión de los problemas habidos luego y en el presente no logra hacer palidecer los peligrosísimos contornos de aquella situación. Ella resultó, sin duda, de un estado de extrema vulnerabilidad de la nación toda, el cual fue a su vez minuciosamente aprovechado para descargar sobre sus espaldas todo el peso de una agresión metódicamente planeada e implacablemente ejecutada que costó mucha sangre y mucho dolor rechazar. Nuestra vulnerabilidad provino de largas décadas de enfrentamientos y animosidades, las que fueron, en parte, producto de las fuerzas de nuestro propio y peculiar proceso histórico y su ubicación en el contexto mundial, y por otra, de graves defectos de nuestro pensamiento y nuestra conducta política. Al primer capítulo corresponden la influencia de la extrema variedad de concepciones y actitudes político-sociales que no podía menos que albergar un país tan heterogéneamente compuesto como el nuestro. La acción y las reacciones que naturalmente provoca, la búsqueda del bienestar y del progreso por un conjunto social así conformado.
y las profundas transformaciones que se verificaron en la política y la economía mundial a partir de la última posguerra. Al segundo, y en una parte muy sustancial, el hecho que la dirigencia argentina, fuertemente condicionada por los factores aludidos, desde sus más altos niveles hasta los más sencillos, desde los más antiguos hasta los más nuevos, desde los civiles hasta los militares, no acertó a poner en vigencia una fórmula de equilibrio social que permitiera la convivencia armónica de las personas y sus intereses y la estabilidad de un régimen acorde con los principios y libertades que dieron origen a la nación. El ineludible corolario de todo ello se tradujo en duras evidencias. La idea de la democracia sufrió perjuicios y descrédito porque la promesa de su vigencia solo preludió el establecimiento de gobiernos que a poco andar demostraban su congénita debilidad o su infidelidad hacia los principios que la sustentan. La permanente inestabilidad política convirtió en una virtual utopía los principios republicanos, permitiendo solo su vigencia y práctica parcial a la mayoría de los casos. Por último, aquel antiguo Estado Nacional que había hecho punta en la conquista y civilización del territorio argentino, en la educación, en la justicia y la salud pública, yacía hipertrófico y agotado, incapaz de sostener el enorme peso de las múltiples tareas y los ingentes esfuerzos que sin solución de continuidad y por turno las sucesivas y contradictorias políticas le asignaron. La crisis que eclosionó en la Argentina en la década del 70 era, pues, y ante todo, una crisis de concepciones de la democracia, la república y el Estado, planteada con crudeza en todos los niveles de la vida nacional. La agresión subversiva, desarrollada a nivel ideológico en todos los ámbitos y respaldada por la apelación permanente al crimen y al terror, trató entonces de imponer su pretendida revolución, presentándola como única alternativa para una Argentina con su política inválida, su sociedad convulsionada y su economía desquiciada. Sus organizaciones, lanzadas a destruir todo aquello que pudiera oponer la resistencia, emprendieron su letal intento sin ofrecer jamás otra condición para cesar en su violencia que el sometimiento de toda la nación a su poder absoluto. Pero el pueblo de la nación comprendió que esta vez se discutía algo que iba más allá de una simple pugna por el poder político. Los argentinos supieron, con esa extraña y serena lucidez que traen los grandes peligros, que estaba en juego aquella vocación vital de libertad, independencia y progreso que había puesto bríos y heroísmo en los capítulos más brillantes de nuestra empresa nacional. Sobre ese sentimiento palpable, sobre esa sólida postura que no atinaba a expresarse orgánicamente, porque la erosión de la frustración y el desencuentro había cancelado la utilidad de las vías existentes para hacerlo. Sin posibilidad, pues, de otra respuesta, montaron las Fuerzas Armadas su decisión de hacer frente a una guerra que no buscaron y de trabajar por una solución permanente para una crisis de tal envergadura que no reconocía precedentes en el acontecer de la Argentina contemporánea. Comenzaron así dos tareas distintas, pero que por lo menos en una primera etapa debían desarrollarse simultánea y profundamente interrelacionadas: la de pacificar la nación y la de realizar las transformaciones necesarias para dar sustento a un proyecto común enderezado a construir un Estado moderno, restablecer la República, poner en efectiva vigencia el sistema federal y entregar la conducción definitiva y permanente de las instituciones así reorganizadas
a una estructura política surgida y asentada en el real ejercicio de la democracia. En mi carácter de comandante en jefe del Ejército y junto a mis pares de la Armada y la Fuerza Aérea, me tocó conducir la ofensiva militar contra la subversión. En mi carácter de presidente de la República, debí conducir el gobierno de la nación hacia los objetivos prefijados. Hablaré entonces, a partir de ahora, como protagonista y responsable superior de los resultados de la acción desarrollada en el período excepcional en que reuní la doble condición de miembro de la Junta Militar y de primer magistrado. Una decidida actitud militar en la acción contra el terrorismo fue clave de la derrota de sus organizaciones. Al mismo tiempo, y mientras a todo lo largo y ancho del país se percibía el sordo fragor de la lucha armada, dio comienzo a una tarea enérgica, pero gradual y cuidadosa, para cambiar las condiciones sociales y económicas en que se encontraba la nación. Con esfuerzo y sacrificio, los argentinos respondieron, cada uno en la medida de sus posibilidades, a la tarea de pacificar y rescatar al país de su situación de indisciplina y quebranto. Al cabo de 2 años, pudimos manifestar que la nación había ganado la paz. La victoria militar sobre el terrorismo era un hecho. El principio de autoridad, base de cualquier tarea política, estaba restablecido. La tranquilidad y la seguridad reinaban en el plano social. Las secuelas externas de la angustiosa situación económico-financiera de marzo de 1976 habían experimentado los efectos de una sensible mejoría. A la luz de estas nuevas circunstancias y al promediar 1978, las Fuerzas Armadas concluyeron que el período de excepcionalidad había finalizado. Tras mi retiro del servicio militar activo, mi mandato presidencial fue renovado y pasé a desempeñarlo tal como los estatutos y actas del proceso de reorganización nacional lo establecieron. No obstante, y pese a que compartíamos la sensación general de que los momentos de mayor riesgo y gravedad habían pasado, sabíamos que había un largo camino por delante. Si bien la victoria militar sobre el terrorismo había sido virtualmente alcanzada, a medida que se volvía cada vez más evidente su fracaso, en ciertos sectores de la comunidad internacional había crecido una reacción arbitraria e injusta contra la Argentina. Si bien el orden y la tranquilidad habían vuelto a la vida cotidiana, debíamos progresar en temas para los cuales los 2 críticos años anteriores no habían dejado espacio alguno. Ellos eran, entre otros, la concepción y posterior intercambio de ideas sobre los valores que presidirían la organización de los sectores e instituciones políticas, o la constitución de cuerpos legales que dieran cauce futuro a actividades de tanta importancia como el quehacer sindical o a sistemas de tanto relieve como el de previsión y protección social. Si bien las urgencias más acuciantes de la economía se habían atenuado en ciertos aspectos y habían transcurrido 2 años críticos sin que el nivel de ocupación sufriera menguas importantes, la inflación seguía condicionando gravemente nuestra capacidad de producción y de crecimiento. Todo ello sin computar que otros problemas, tales como las consecuencias de nuestro largo diferendo limítrofe con Chile sobre la zona austral, no demoraron en presentarse con mayor intensidad. Comenzamos, pues, a marchar en pos de un propósito definido: consolidar la paz mediante las actitudes y las transformaciones necesarias. Consolidar la paz en lo externo,
brindando sin vacilaciones la verdad de nuestra dolorosa experiencia nacional ante las críticas injustas e interesadas, aumentando nuestra capacidad de negociación para asegurar auténtica independencia a nuestras decisiones, afianzando nuestros vínculos con las naciones amigas, hallando soluciones a las cuestiones que podían distanciarnos o, cuando no las hubo, dando la mejor bienvenida a todo acto de buena fe destinado a disipar posibilidades de violencia. Consolidar la paz en lo interno, tratando de lograr una modificación de los comportamientos sociales, intentando obtener un grado de consenso más pormenorizado y comprometido hacia los valores establecidos por nuestra Constitución y nuestra auténtica tradición política, estableciendo reglas de juego claras para el quehacer económico y laboral, y ensayando dar a todos los argentinos una visión más nítida, más cercana y concreta de su ubicación y las posibilidades de nuestra nación en el mundo actual. Para conseguir lo primero, hicimos frente con firmeza y persistencia a la hostilidad y acusaciones de múltiples sectores de la política internacional, seguros que a la postre su injusta postura quedaría invalidada por el simple curso de la realidad. En efecto, ello ocurrió, y buena parte de los que no creyeron ni en la importancia de la agresión que sufrimos, ni en la necesidad de la respuesta que mereció por nuestra parte, deben enfrentar hoy la evidencia y los daños de la propagación de la violencia en contextos aún más delicados que el que caracterizó la situación de nuestro país en 1976. Al mismo tiempo, iniciamos una política de acercamiento con naciones de distintas regiones del globo e intensificamos una diplomacia que permitiera arribar a acuerdos activos y sólidos con otras que, por razones históricas y de vecindad, componen el ámbito natural de nuestra gravitación política y económica. Todo ello sin descuidar la renovación, ampliación y afianzamiento de nuestros mercados y vigilando estrechamente y en ocasiones enérgicamente el mantenimiento de las condiciones de libertad que sustentan nuestro comercio exterior. Para conseguir lo segundo, desarrollamos nuestra acción en distintos planos. En lo político, el gobierno del proceso de reorganización nacional ratificó en sus actos su decisión primigenia de situar su tarea por encima de distingos entre hombres y sectores, llevando a la práctica su afirmación de que solo quedaban al margen de la gran tarea a desarrollar por todos los argentinos los corruptos, los subversivos y los que resolvieran por sí mismos su propio extrañamiento. Así como a partir de su inicio hubo dirigentes políticos y hombres de partido que prestaron su trabajo y colaboración personal para representar a su país, desempeñar cargos o ayudar con su consejo a la tarea de gobierno, así también, cuando llegó la hora de la consulta y el diálogo sobre las bases que las Fuerzas Armadas propusieron a la sociedad argentina como punto de partida para fundar un compromiso democrático, las fuerzas y organizaciones convocadas concurrieron a expresar su opinión. Quedó abierta de esta manera la primera etapa de una consulta que al concluir precederá la sanción de los instrumentos necesarios para la reanudación de la actividad de los partidos políticos, suspendida sin que ello importara agravio o sanción alguna en mérito a la situación de extrema gravedad transcurrida y sin que ello impidiese a su debido tiempo, justo es recordarlo, la libre expresión de sus dirigentes en su inocultable calidad de tales frente a distintos aspectos de la realidad y de la gestión de gobierno. En el plano social, el gobierno de las Fuerzas Armadas
realizó una importante labor de ordenamiento y reestructuración de las disposiciones legales y el aparato administrativo, procediendo asimismo a regularizar aspectos tan trascendentes como la actividad educativa y la administración de justicia. En este sentido, cabe recordar el retorno a un régimen de libertad en materia de locación de viviendas, la solución de los gruesos defectos de la estructura previsional que ocasionaban perjuicios e inseguridad a la población pasiva, el dictado de la legislación de obras sociales que propende a una utilización más racional de las contribuciones aportadas con tal fin, otorgando al usuario un margen más amplio de elección de sus servicios, y la neta mejoría experimentada al mismo tiempo por el conjunto oficial destinado a salvaguardar la salud pública, el cual se encontraba en un estremecedor estado de abandono 5 años atrás. En cuanto al plano laboral, la administración que finaliza sancionó la vigente ley de asociaciones gremiales, cuyo sentido final es posibilitar el desarrollo de la actividad sindical en forma tal que su politización no dificulte o relativice la expresión de las distintas opiniones a través de los sectores correspondientes, pero también, y esto es mucho más esencial, de manera tal que la superextensión del poder de las fuerzas laborales no les acarree a ellas mismas gravísimos inconvenientes, ya que es nuestra experiencia que cuando más se extendió hacia otras actividades la actuación gremial, más violentos fueron sus enemigos en sus intentos de ocupar su sitio. En lo que hace a la educación, el gobierno de las Fuerzas Armadas debió, ante todo, pacificar y reorganizar las universidades, penosamente afectadas por el accionar ideológico de la subversión, y hacer frente al mismo tiempo al estado de desatención en que se encontraban la enseñanza primaria y secundaria y el personal docente que la imparte. Se patentizó así, en el campo de la instrucción primaria, uno de los signos más evidentes de la gestión, cuál es el auténtico sentido federalista que puso el gobierno al transferir, con beneficio de educadores y educandos, las escuelas respectivas a las competencias provinciales, lo cual ha traído una mayor racionalidad en la administración general del conjunto y en el empleo de los fondos correspondientes. También cabe destacar el considerable esfuerzo presupuestario realizado para colocar en niveles más aceptables la remuneración del personal docente, el cual había llegado a soportar en años anteriores una situación casi intolerable. Además, y siempre en el mismo plano, queda abierta una consulta a la que todos los sectores de la sociedad argentina deben responder y aportar, como es la que corresponde a la orientación y definitivo contenido de la Ley General de Educación. En lo que se refiere a la Administración de Justicia, el gobierno procedió a su recomposición, resguardando celosamente el principio de idoneidad, garantizando permanentemente la plena y absoluta independencia de los jueces y dotando al Poder Judicial de los recursos necesarios para el cumplimiento de su alta labor, en la convicción que con ello se afianzaba uno de los pilares básicos de la República. Por último, y en lo que hace a la acción en el plano económico, debe señalarse que la política desarrollada, condicionada en sus inicios por la necesidad de librar la lucha contra la agresión terrorista y restablecer el orden y la solvencia de la nación dentro de un marco socioeconómico que no agudizara aún más las gravísimas instancias transitadas, debió resolver urgencias inmediatas en lo que duró el llamado periodo de excepcionalidad. Luego, cuando el mejoramiento de la situación general lo permitió, se pusieron en práctica medidas tendientes
a producir un cambio de mentalidad que volviera a colocar a la libertad y la competencia en los lugares que le corresponden en el proceso económico, de modo de aumentar la calidad y cantidad de bienes y servicios. La aplicación de las medidas pertinentes determinó una caída sustancial de la inflación en el curso de 1980, aunque al costo de ver perturbado el desenvolvimiento de parte del sector productivo, ya parcialmente alterado por la irresponsable acción de los grupos económicos, que aprovecharon del régimen de libertad y seguridad dispuesto respecto del sistema financiero para intentar enormes beneficios o aventuras imposibles, distorsionando el contexto económico general y demorando, con las secuelas de su propia crisis, la labor de recuperación trabajosamente ejecutada hasta ese momento. Pensamos que en estos 5 años la gestión económica deja importantes resultados y enriquecedoras experiencias cuyo alto valor nadie puede soslayar. Nadie puede discutir hoy que se evidencia una mayor disciplina en el manejo de sus bienes por parte de todos los sectores, con las indudables repercusiones que tal conducta presupone para la materialización de cualquier proyecto destinado a transformar positivamente la estructura productiva de la nación. Nadie puede dudar lo mucho que se ha avanzado en la apertura de nuestras posibilidades de intercambio de bienes y capitales en el plano internacional, en el elevado nivel de ocupación logrado y en la desaparición de muchos preconceptos y pseudodoctrinas que tradicionalmente trabaron la correcta asignación de los ingresos y recursos y el mejoramiento de la eficiencia global. Nadie puede dejar de advertir que todos esos frutos y experiencias, sumados a una generalizada toma de conciencia sobre la necesidad de lograr una efectiva subsidiariedad del Estado y de reducir el gasto público, conforman una base realista y eficiente para montar sobre ella el programa de realizaciones que el país requiere. Largo sería, por fin, siquiera intentar incluir en esta síntesis tan apretada que he ensayado la descripción de las obras realizadas por el Gobierno de la Nación y las conducciones provinciales. Aunque sí, creo imprescindible destacar que su ejecución fue consecuencia del ejercicio permanente y efectivo de los principios federales, a cuya vigencia asignara especial primacía el proceso de reorganización nacional en sus objetivos. Ello ha sido así porque estamos convencidos que la larga y tantas veces costosa tarea de dotar a todo el territorio de la nación de un nivel de infraestructura parejo, aún por encima del que la dimensión cualitativa de la población parece aconsejar en algunos casos, tiene pleno sentido si se la contempla teniendo en mira un objetivo permanente: alcanzar esa múltiple presencia de todo el pueblo y su actividad productiva a todo lo largo y lo ancho de la extensión de las fronteras de la patria, tal como ocurre en las grandes naciones modernas. He tratado solamente de resumir el punto de partida y relatar la esencia de la acción de gobierno, sin dejar de aludir a los obstáculos con que tropezó y las consecuencias que no quiso. Brindado mi testimonio, expuestos el signo y las razones de la política que mi gobierno condujo, solo me resta exponer algunos razonamientos y conclusiones que son, en definitiva, los que me han dado el vigor y la serenidad necesarios para cumplir la misión que me fuera asignada el 29 de marzo de 1976. Estoy profundamente convencido que dar existencia y entidad nacional a la Argentina requirió un esfuerzo de vasta magnitud
y que mucho costó situarla a la altura de los tiempos, encauzarla en el rumbo del progreso, fundar la República e inaugurar sobre ella la democracia. Acepto con muchos la evidencia de que nuestra larga crisis de las últimas décadas, sean cuales fueran sus causas, puso en peligro la virtual totalidad de lo antes conseguido. Pero rechazo con energía aquel lugar común, cansadora y torpemente reiterado, de afirmar que los problemas de la patria se solucionarán con el simple aumento del trabajo de sus habitantes y la vigencia de un estilo aséptico de buena conducta que solo encuentra definición apelando a las huecas fórmulas del paternalismo. Creo sencilla y firmemente que los argentinos trabajan con empeño, que su laboriosidad sale airosa de cualquier comparación, que han demostrado tener una capacidad de esfuerzo y sacrificio singular en múltiples instancias, que aman el orden y que hacen verdaderos esfuerzos para cumplir sus obligaciones privadas y públicas. Tengo por todo ello la plena certeza que el futuro de la nación depende de algo que va más allá de nuestra probada capacidad de trabajo y nuestra clara vocación de paz. Depende decisivamente de la voluntad que todos y cada uno de nosotros ponga en obtener una modificación sustancial de nuestra conducta colectiva, de nuestro comportamiento social, político y económico. Depende decisivamente de que sepamos restaurar el profundo sentido de nuestras libertades y deberes civiles, base imprescindible del ejercicio efectivo de los derechos políticos. Depende decisivamente de nuestra capacidad de dar realista, cabal y oportuna estimación a nuestras necesidades sociales y de nuestra imaginación y vigor para resolverlas en tiempo y forma. Depende decisivamente, en suma, de que sepamos hallar una fórmula de organización que establezca con vigor y concreción cuáles son los exactos límites de las funciones del Estado en cuanto a instrumento de ejecución de la política, comprendiendo con claridad que el costo de toda labor suplementario que éste asuma recae inexorablemente sobre la masa de recursos de toda la sociedad. Hagámonos fuertes en un puñado de principios básicos y desechemos cualquier fórmula de bienestar que proponga su sacrificio, aunque fuere parcial. Nuestros padres vinieron a esta tierra para encontrar la libertad que les negaban, o la inmovilidad, o la pobreza que les proponían los sistemas o las circunstancias de los sitios en que nacieron. Aceptaron el dolor del desarraigo y los riesgos y la inseguridad de comenzar de nuevo, porque confiaron en su propia capacidad y en la generosa disposición del país que los recibía. Esa disposición que hizo primero a la Argentina independiente y luego importante y respetada en el concierto de naciones, debe tener hoy plena vigencia. Nada nos autoriza a encerrarnos en el laberinto de nuestra problemática. Nada nos autoriza a renunciar o negar a las generaciones vigentes el inestimable beneficio de reorganizar la República y la democracia sobre la histórica base de la unidad nacional, abierta y activa en torno de sus valores permanentes. Argentinos, al borde de finalizar su primera etapa, el proceso de reorganización nacional continúa su marcha en pos de los objetivos esenciales que las Fuerzas Armadas informaron a la ciudadanía el 24 de marzo de 1976. Sin altivez, sin juegos dialécticos, con absoluta sinceridad, puede afirmarse hoy
que las actuales circunstancias nacionales no indican que haya otro camino o alternativa para proseguir la tarea de recuperación y la labor de restablecimiento de las instituciones que originalmente se propuso. Por lo tanto, el gobierno que sucederá al que he conducido tendrá ahora la responsabilidad que significa persistir en dar cumplimiento a un mandato cuyo sentido ha sido claramente establecido en todas las oportunidades que las Fuerzas Armadas juzgaron conveniente hacerlo. Tengo plena fe en el acierto con que gobernará mi sucesor y pienso que la voluntad de la Junta Militar ha permitido que en mi caso se cumpliera algo que raras veces la política permite: ser reemplazado en el ejercicio del poder por la misma persona que uno hubiera elegido para hacerlo. Con él vendrán hombres nuevos que sumarán su entusiasmo y experiencia a la labor de gobierno, respetando la dedicación y la perseverancia de los que la abandonan. Hablarán quizá con términos distintos, pero querrán los mismos resultados. Lo importante es que el proceso continúe, que el Estado se afiance, que la República se restablezca y que cuando llegue la hora, la auténtica democracia y el pleno derecho gobiernen la Argentina. Este será el inicio de una etapa nueva y distinta en la vida de nuestro país, para la que debemos comenzar a prepararnos ahora, haciendo un permanente balance de los sufrimientos padecidos, de los errores cometidos y de los caminos ya transitados, pero también de aquellos signos positivos de nuestra historia que enseña que la unidad de los argentinos se afianzó después de cada época turbulenta. Renovemos, pues, nuestra esperanza en el futuro. Unámonos para ser fieles a la memoria de los fundadores de la patria y, consecuentes con nuestra nacionalidad, aprendamos definitivamente que la grandeza de la Argentina y el bienestar de su pueblo depende de nuestro esfuerzo e inteligencia para legar un destino mejor y más libre a las generaciones venideras. Señores, en reiteradas oportunidades he dicho, y creo oportuno repetirlo, que al asumir el gobierno en marzo de 1976 recibimos un país postrado, que con el esfuerzo cotidiano de todos los argentinos hemos logrado ponerlo de pie y hoy con orgullo, con legítimo orgullo, lo entregamos en marcha. Un país que se debatía en el caos y que hoy entregamos en orden. Un país que se debatía en la anarquía y hoy entregamos con autoridad. Un país que se debatía en el estancamiento y hoy entregamos en creciente progreso. Un país que se debatía en la violencia y que hoy entregamos en paz, en una paz fecunda, en una paz que merezca ser vivida, en una paz que es base esencial para construir sobre ella el proyecto de país deseado. Estoy orgulloso de haber conducido a través de la presidencia los destinos de esta nación. Y quiero agradecer a todos mis conciudadanos, más allá de haberme señalado mis aciertos y errores, la buena voluntad, la comprensión que siempre me dispensaron. Finalmente, pido a Dios nuestro Señor que bendiga esta tierra y a todos los habitantes de esta tierra. Que así sea. Próximo a finalizar su mandato como titular del Poder Ejecutivo Nacional, termina de dirigir su último mensaje al país
el excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, LS82 Canal 7, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas.